Caso Bukele. Hoy quiero referirme, analizar el caso de El Salvador, que en este momento está dirigido por Bukele, Nayib Bukele, su actual presidente, ¿verdad? Es interesante analizar este caso de El Salvador y de la política de Bukele debido a situaciones como la que están ocurriendo hoy en México, ¿verdad? La cuestión de inseguridad en México, principalmente en México, quiero tratar el punto. Claro, hay diferentes países de América Latina que padecen la inseguridad también, ¿verdad? Uno de ellos era El Salvador, ¿sí? Entonces, derivado de los últimos acontecimientos relacionados al tema de Jalisco, del rancho donde se encontraron evidencia de acciones inhumanas, ¿verdad? De actuar inhumano de delincuentes, considero necesario hablar de Bukele. He venido siguiendo el caso, ¿verdad? Nunca antes me había pensado referirme, no te había tenido la idea de hablar acerca de Bukele, pero creo que para estas fechas el caso sí lo amerita, ¿verdad? Y entonces, pues, si me lo permiten, vamos a hablar un poco de Bukele, pero antes quiero presentarles un video reciente donde Bukele aborda el tema de la seguridad, ¿verdad? En una reunión que tuvo con empresarios y líderes de varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Se reunió con ellos, le hicieron preguntas y comentó de diferentes temas, entre ellos el tema de la seguridad, y pues es correcto escucharlo, ¿verdad? Para tener como evidencia sus palabras con respecto a lo que hablaremos después, ¿verdad? Bien, entonces veamos qué dice Bukele o qué dijo Bukele, cuál es su punto de vista acerca de la seguridad de un país, ¿verdad? Bien. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Tiene que algo
Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un tan solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? ¿Por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Como se puede observar en el video, pues Bukele es un personaje que se ve muy bien preparado, ¿verdad? Se ve que es un personaje que se preocupa por el conocimiento, estudiado, pues, ¿verdad? Que no es cualquier improvisado. Claramente se ve que maneja correctamente los términos científicos, ¿verdad? El comportamiento científico. Como lo pueden notar ustedes en el video, lo que expresa proviene de una preparación con carácter científico. A lo mejor su ideología no la comparten muchos, pero el planteamiento de Bukele está basado en el método de la ciencia para sus análisis, ¿verdad? Tiene un amplio conocimiento de lo que va a decir y además con muy buena expresión, con tranquilidad, con confianza, ¿verdad? ¿Sí? Con aplomo. ¿Por qué? Porque conoce muy bien de lo que está hablando. Es decir, no solamente tiene la cuestión teórica, ¿verdad?, para su actuación, sino que también la cuestión práctica, ¿verdad? Eso se nota claramente en su discurso. Es decir, que tiene la pinta, pues, de un líder bien preparado y que se ha preparado para esto prácticamente. Y además, se deja entrever que sus palabras son sinceras, ¿verdad? Es decir, es un político honesto. Eso lo transmite. Y sus hechos lo están confirmando, ¿verdad? Porque aquí vámonos también a los hechos. No es por echarle flores a Bukele, ¿verdad? Entonces, Bukele ha logrado grandes avances en combatir la inseguridad de su país, como él mismo lo manifiesta, y es cierto, ¿verdad?, comprobado por organismos internacionales, por toda la evidencia, ¿no?, en su pueblo, ¿sí?, y por diferentes actores de la sociedad a nivel internacional, se le reconoce ese punto. Ha trabajado, ha tenido interés en trabajar por garantizar la seguridad de su pueblo, de lograr la paz en su pueblo.
Están los hechos ahí evidentes. Y esa es una de las razones, al parecer, que causa cierta incomodidad en otros gobiernos, ¿verdad? Como el gobierno de México, ¿sí? Y con una simple opinión de Bukele acerca de la seguridad de los países de Latinoamérica, porque no solo habló de México, habló de otros países, ¿verdad?, de América Latina, pero está expresando una realidad, una verdad. Si dice que en México hay inseguridad es porque es cierto, ¿verdad? Y así como lo manifestó, pues es la evidencia que tenemos, ¿verdad? Aquí se ha dejado libre a la delincuencia para que actúe en México. Es una verdad que ya no se puede ocultar. ¿Sí? Y por eso causa incomodidad, porque vamos al caso de México. En México, desde que llegó López Obrador, demasiados pretextos esgrimidos para combatir la inseguridad. Y no solo pretextos, también lavado de manos, acusando a regímenes anteriores, ¿verdad? Que ellos son, o sea, que todo lo que pasó en el sexenio de López Obrador en cuestión de seguridad, López Obrador se lo endilgó a los sexenios anteriores, aunque ya no gobernaban. Igual está haciendo Claudia Sheinbaum en este momento, ¿verdad? No se lo endilga a López Obrador, que es de su corriente, que es su patrón, pero se lo sigue endilgando lo que está ocurriendo actualmente a más para atrás, ¿verdad? Pero López no, ni la 4T. Y los culpables son del pasado, no son del presente, aun cuando ellos son los que tienen el país en su poder. Que porque recibieron un país, así se justifican, y así el embuste, ¿verdad?, que lanzan repetidamente, no solo en las mañaneras, sino que lo replican sus propagandistas, su publicidad pagada, ¿verdad?, buscando la manera de acomodar todo eso para hacerlo ver como que este gobierno es bueno y no tiene la culpa es de otro gobierno. Y obviamente al que han agarrado de favorito para echarles la culpa, pues es a Calderón, ¿verdad?, el periodo de Calderón. Pero también igual al de Peña Nieto, ¿verdad? Así es la táctica del gobierno de México, para justificar sus abrazos no balazos y no entrarle al problema. Comparando con El Salvador, pues igual Bukele cuando llegó al poder, situación similar, ¿verdad? Seguridad, inseguridad desbocada, ¿verdad? El país, uno de los países más inseguros del mundo y de Latinoamérica, El Salvador. ¿Qué hubiese pasado si Bukele sigue la misma táctica de culpar a gobiernos anteriores? Porque él recibió a su país después de que habían gobernado otros y habían sumido al país en esa crisis de inseguridad. La diferencia de este joven Bukele es que se puso a trabajar, como yo ya dije, está bien preparado, maneja la cuestión de la ciencia, y por lo tanto, si tu pensamiento se apega al método científico, lo que tienes que buscar es soluciones, que por eso llegas al poder, por eso un político, un presidente, llega al poder, porque está prometiendo resolver problemas que otros no resolvieron, ¿verdad? Y no para llegar y echar culpas de que pues, es que no puedo hacer nada porque el otro que gobernó antes de mí hizo tantas cosas, corrupto,
aunque no prueben nada, son palabras, no le prueban nada a los sexenios anteriores, en el caso de México. Pero es su maniobra para no revelar que le doblaron las manos ante la inseguridad, ¿verdad? Ejemplo, ahí está Bukele. Bukele no se dedicó a culpar, es más, ni siquiera culpa a nadie en estos momentos del pasado. Está en su labor de trabajo que le corresponde a un Estado garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. En ese punto está en concreto y en eso está trabajando. En eso se buscan respuestas, se buscan soluciones y se llevan a cabo planes y acciones concretos. Y cuando se habla se dan resultados concretos, número. No se dan posibilidades, no se dan promesas como el caso de México. Estamos combatiendo, estamos trabajando. No habrá impunidad después de que pasan los sucesos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ya pasó, pero no habrá impunidad. 6 años, 7 años ya con ese rollo, ¿verdad? De la 4T y de su presidencia, ¿verdad? De López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Como ven, son grandes diferencias, ¿verdad? Bukele ha dedicado trabajo específico y ha obtenido resultados. Le interesa a su población, le interesa a la humanidad. La 4T, ¿cuáles son sus resultados? Como ya lo he dicho en otros videos, gastar, 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 no informar, quebrar al país y nada de desarrollo, nada de seguridad, nada de nada, ¿verdad? Pero sí mucho dinero perdido, gastado, sepa dónde y con quién, porque tampoco rinden cuentas al respecto. ¿Sí? Entonces, pues Bukele es un ejemplo, aunque no lo queramos ver, ¿verdad? ¿Sí? Y es una incomodidad para aquellos que no quieren, no les interesa el bienestar ni la seguridad de sus ciudadanos, ¿verdad? Es una incomodidad que alguien de un país más pequeño le esté demostrando la verdad que sí se puede combatir, y si no se combate la delincuencia en México es porque no se quiere o por otras razones de interés de grupo político, ¿verdad? De beneficio de grupo político, de los gobernantes. No hay otra manera de explicarse esa situación. Y con la política de Bukele queda claro el punto. Digo, son los hechos. No estoy inventando nada. Mientras el gobierno de México se queja de que el país así me lo dejaron, Bukele trabaja y obtiene resultados. Que es la cuestión que debería de suceder, si es que existe interés de proteger a sus ciudadanos. Entonces, creo que las comparaciones quedan evidentes, y es por eso que cuando a Claudia Sheinbaum le preguntan que qué opina cuando Bukele habla de la seguridad en México, aunque le ponen ahí que critica a Claudia Sheinbaum, pero lo que vemos es que hizo un comentario en general, ¿verdad?, de varios países, incluido Brasil, los problemas de seguridad, y que se justifican esos gobiernos de que no lo pueden combatir por pretextos que sean, pero no trabajan realmente para eso. Entonces, cuando le preguntan eso, que qué opina, le dicen a Claudia, y la Claudia pues se echa para atrás y dice que pues no va a discutir con Bukele, ¿verdad? ¿Y por qué no va a discutir con Bukele? No por lo que haya dicho, la manera banal en que quiso salir del problema, sino porque no tiene elementos, ¿verdad?,
para derrotar al punto de vista de Bukele. Y quedaría exhibida Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, derrotada, porque la realidad es la que la derrotaría, la realidad de Bukele. ¿Qué ha conseguido Bukele con sus acciones? ¿Verdad? Los efectos de Bukele están callando a la Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Por eso pues no le va a entrar. Porque ¿cuál sería el argumento de Sheinbaum? El mismo de siempre. Culpar es que Calderón, es que no sé, es que somos buenos, es que el pasado. Argumentos obsoletos y falsos, ¿verdad? Y por eso no le entran ni le van a entrar a la discusión con Bukele, porque Bukele les gana en todos los terrenos, no solo en el terreno de combatir la inseguridad, sino en todos los terrenos, en el discurso, en la preparación técnica y científica, en el liderazgo. Arriba del 90%, 96, 95% se dice que tiene la aprobación Bukele en su país, y esas son encuestas reales, no encuestas patito, ¿verdad? Porque son encuestas hechas a nivel internacional, no hechas por un gobierno, por él mismo adentro, ¿verdad?, como hace la 4T, que se pone el 60% de aprobación cuando no tiene resultados y tiene puras cuestiones negativas. ¿Cómo es posible que tengas aprobación en una situación negativa, verdad?, de resultados y efectos negativos? Entonces no es posible, ni en la teoría ni en la práctica, ¿sí?, competir con Bukele en el terreno de la polémica, ¿verdad?, por parte de Sheinbaum. Porque a diferencia de Bukele, la 4T, López Obrador, Sheinbaum, ese grupito, no ha sido su interés la gente, el pueblo pobre, como dicen, ni se prepararon para ser buenos gobernantes, se prepararon para tomar el poder, ¿sí?, y beneficiarse de ese poder, eso queda claro. Por eso los ves y no te explicas cómo, con esas pintas de ignorantes, con todo eso, están ahí, pero están ahí, en el poder. ¿Cómo llegaron en base a propaganda? Millones de dólares gastó López Obrador para fortalecer su imagen que no tiene, que no tenía. 18 años en campaña para llegar a la presidencia, gastando dinero público y de otras fuentes, no sé de dónde, pero gastó demasiado dinero para su publicidad personal, la imagen del bueno, de esto, repite y repite, 18 años, ¿verdad? 3 veces compitió, 2 veces perdió. Si un líder muy fregón pues hubiera ganado desde la primera vez, mientras que todos los demás que compitieron como candidatos a presidencia y perdían, se retiraron. Él nunca se retiró, él siguió. Y para seguir había que tener muchos millones de pesos, de dólares en propaganda. Imagínense, 18 años en campaña. Participó en 3 campañas. Prácticamente son 18 años. Y luego llega a la presidencia y sigue campaña, lo mismo, publicidad. No se mantuvieron la 4T de otra manera que es publicidad, y lo mismo está haciendo Claudia Sheinbaum ahorita. Todo lo que expresa es publicidad, ¿sí? Publicidad falsa, por decirlo así, porque no revela la verdad. Enfocados a fortalecer su imagen, dársela de muy humana, de muy bonita, muchas cosas, en eso le están entrando, ¿verdad? Por eso le ves la publicidad diario. Y en difundir las promesas, ¿verdad?, de que ahora sí, que esto y que acá, que tantos apoyos, es decir, los sobornos, pues, apoyo para acá, aunque no tienen dinero para cumplir esas promesas, pero la propaganda es intensa en ese aspecto. El otro aspecto de que pues todo está bien en la economía del país, que todo está muy bien, que gracias a López Obrador, publicidad, nada de eso corresponde a la realidad.
ni siquiera su imagen como personaje, que le están indicando un montón de cosas, ¿verdad? La sacan como niña buena, un montón de cosas, ¿verdad? Las imágenes súper retocadas, etcétera, etcétera, con filtros, etcétera, haciendo labores que se vean muy humanitarias, realce de imagen, ¿verdad? La ventaja de López Obrador tuvo 18 años para fortalecer su imagen. Estos, desafortunadamente, pues 6 años, ¿no? Y ahí empezó su campaña a medio sexenio de López Obrador. Pues así la situación. Entonces esa es la gran diferencia evidente entre Nayib Bukele y el gobierno de México, y la presidencia Carla Sheinbaum, y con respecto a López Obrador, ¿verdad? Mientras López Obrador era todo un merolico, ¿verdad?, con frases publicitarias fabricadas de modo, y claro, con tantos años, hablando, manipulando a la gente, diciendo embuste, pues ya le era muy fácil lanzar cualquier frase sin despeinarse, ¿verdad?, para confundir a la gente y politizar los asuntos y desviar las atenciones hacia otra parte y no sobre los problemas de México, ¿verdad?, y el desastre que estaba provocando, ni el manejo, ¿sí?, ni el manejo misterioso de los recursos económicos que estaba haciendo, que hasta la vez no hay informe de la mayor parte del gasto que se hizo. Se están protegiendo. Entonces, López Obrador simplemente, así, un melorico, o sea, palabras banales, frases hechas, inventadas, que mucha gente pues se tragó la farsa, ¿verdad? Porque las frases no solo las decía, iban acompañadas de una publicidad. Gastó demasiado dinero en publicidad, o sea, la frase y luego la publicidad para agrandar y hacerla ver, luego, ay, qué palabras tan sabias del presidente, ay, qué bueno, ay, que ya le cayó la boca, ay, que es decir, puro amarillismo, ¿verdad? Tergiversación de los hechos para fortalecer la palabra que no vale, la palabra hueca, la palabra vana, que no va con la realidad, pero así lo hicieron, la fortalecieron y crearon la imagen de que pues lo que decía era de sabios, ¿verdad?, cuando lo que decía era pura porquería prácticamente. La verdad es así, hay que reconocerlo. Son los hechos, ahí están, se puede ver cualquier discurso de López Obrador, cualquier discusión donde tendría que argumentar su defensa, cómo argumentaba, con frases al aire y agresiones, murmuraciones, ¿verdad?, tergiversaciones de las cosas, afirmaciones nada más en el aire, descalificaciones. O sea, es un método, nunca iba al punto del problema, ¿verdad?, y a discutir y argumentar el problema. Se iba, es que son unos neoliberales, es que son unos malos, es que no me quieren, es que son corruptos, es que son saqueantes, o sea, sobre ese punto amarillista, y obviamente esa recomendación de su publicista pues le pegó, ¿no?, a nivel de país, porque pues te haces la víctima y el pueblo le haces creer que es víctima 100% de todo eso, lo que él dice, pues se alían con él, ¿verdad?, porque pues somos víctimas todos, y qué pobrecitos somos, y ahora pues nos va a vengar este justiciero y salvador. Así fue el caso, ¿verdad? Veamos a Bukele entonces, para terminar esta plática. Bukele está dando hechos y resultados, ¿sí? Y los resultados que están dando provienen de una persona preparada, como se puede ver. Ahí está la evidencia en los videos, su expresión, su formato de análisis. Indica inmediatamente la preparación de una persona, su léxico muy superior
muy superior a la millonésima expresión, a los léxicos y discursos de López y Claudia Sheinbaum y todos de los de la 4T, ¿verdad? Esa superioridad, él sí tiene superioridad moral y por eso refleja honestidad. No tiene que andarse autoproclamando como honesto, ni que tiene autoridad moral, como lo hacía López Obrador, que su publicidad personal, pues que él tenía toda la autoridad moral, ¿verdad?, del mundo, y a cada rato repite y repite, él y sus publicistas repitiendo que pues era el más alto nivel de moralidad. Bukele no anda hablando de eso, porque eso se ve y se nota en los hechos, en sus acciones y resultados. ¿Sí? Ese alto nivel que tiene de autoridad moral. ¿Sí? Entonces es lo que quería contrapuntear al respecto, ¿verdad? Porque como lo deja claro Bukele, no hay pretextos. El único pretexto es que tú estés coludido, ¿no?, con aquellos que hacen daño a México. Y la única razón es que no te interese para nada la población de tu país. La única explicación para actuar así es que realmente seas inhumano, aunque tu propaganda diga que eres muy humano, pero tus acciones son inhumanas. ¿Sí? Es la única razón para hacer las maromas y buscar pretextos para no actuar, porque hasta eso la hipocresía no dicen sus verdaderos intereses, se esconden, se escudan en todo lo que pueden, pero nunca dicen sus verdaderas intenciones, que es malévolas, no podemos decirlo de otra manera, ¿verdad? Siniestras, porque pues ocultan eso. Pero cómo disfrutan el poder, ¿verdad?, y los recursos del país de México. Bien, espero que haya servido esta comparación, es mi punto de vista, en base a lo que se expresa en los medios, como se puede ver, ¿no?, en relación a Bukele. Gracias.